Recuerden que cuando hablamos de instrumentos digitales, básicamente dijimos, ¿qué tema este? ¿Con qué ingreso? Básicamente dijimos que tienen tres grandes bloques o módulos, que es lo que actualmente uno compra y cuando compra esos tres módulos. Un bloque de medición, es decir, donde se realiza la medición, un bloque de procesamiento de datos, es decir, que es una parte que tiene integrada una electrónica con microprocesadores, microcontroladores, y un bloque de interfaz, que eso es lo reciente, lo último, que me permite interconectar esos instrumentos con los ordenadores, con las computadoras. Entonces, básicamente tienen tres grandes bloques. En su momento, tenían solamente dos, un bloque de medición y un bloque de procesamiento de datos, y si nos vamos más hacia atrás en la línea de tiempo, no tenían bloques de procesamiento y solamente tenían bloques de medición. Tomaban la lectura, medían y arrojaban el resultado en el display. Entonces acá hay un display en los cuales los primeros instrumentos tenían un display de 7 segmentos. 7 segmentos porque si uno lo cuenta son 7. Si uno lo cuenta es como si formase un número 8, pero en realidad son 7 segmentos luminosos. ¿Sí? 3 arriba, 3 abajo y uno horizontal en la parte central. Entonces con esos displays, conforme se van iluminando, uno puede realizar cualquier tipo de medición. ¿Qué vamos a ver en estos instrumentos digitales? Brevemente, conceptos de rango, conceptos de dígitos completos, con, conceptos de dígitos de sobrerango o medio dígito, que son muy importantes porque en algunos casos hay que medir, como dice acá, 135,4, entonces yo este 1 lo tengo que medir, entonces ese medio dígito tiene que estar medido. Errores absoluto máximo, que lo vamos a ver tal cual figura en la mayoría de los datos de fabricante, en las hojas de especificaciones técnicas de los fabricantes, donde básicamente tiene dos componentes, dos términos, esos errores absolutos máximos, y conceptos de resolución y sensibilidad, que son conceptos muy importantes, donde estos dos últimos de alguna manera se lo vio en instrumentos analógicos, pero que ahora hay que ponderarlo en función de estos nuevos tipos de instrumentos que estamos estudiando, que son los digitales. Entonces vamos a empezar a desarrollar punto por punto estos instrumentos digitales. Repito, y eso tenganlo presente, instrumentos digitales hoy en día, a la actualidad, tres bloques: bloque de medición, bloque de procesamiento de datos y bloque de interfaz. Antiguamente no venía eso. Para darle un ejemplo, citar un ejemplo sencillo, los instrumentos digitales que se compran en el laboratorio de la universidad por, por digamos, observaciones que había hecho la Comisión Evaluadora de Universidades, Nacional de Universidades, la CONEAU, eh, una de las observaciones en su momento fue de que había una buena cantidad de instrumentos analógicos, pero no así de instrumentos digitales. Por supuesto que ellos no podían saber si esos instrumentos estaban o no fuera de clase. Tampoco pidieron un estudio al respecto, por suerte. Pero sí observaron que faltaban instrumentos digitales. Entonces, cuando se reequipa el laboratorio, eso fue año 2011-2012, se compra instrumentos digitales, pero esos instrumentos digitales, digamos, en función del dinero o de la cantidad de dinero que tenía la universidad para la compra de estos equipamientos, alcanzaba para comprar con los dos primeros bloques, es decir, con bloque de medición y con algunos bloques de procesamiento de datos. Pero no teníamos, no, o digamos en ese momento los precios eran muy altos, un poco inalcanzable para comprar instrumentos que tuviesen los tres bloques de medición, salvo que fueran equipos grandes que también se los compró. Pero equipos chicos no. Pensar que un tester, un multímetro digital se lo podía conectar a una computadora, en esa época no era algo corriente. Sin embargo, ahora, hasta las marcas que no son de las más importantes, como decir Fluke, Amprobe, algunas de ellas, eh, estamos pensando quizás en una marca a nivel intermedio, China, pero dentro de lo chino bastante bueno, que sería Unit, ya les ofrecen los instrumentos digitales con la posibilidad de ese tercer bloque, que es el bloque de interfaz para comunicar el instrumento con el ordenador. Eso antes no venía, ahora sí.
Y hay algunos conceptos importantes, como le digo, que tienen que ver con la resolución y la sensibilidad, que de alguna manera que ya lo vimos en el instrumento analógico y tiene importancia en los instrumentos digitales. Entonces, ese concepto general de los 3 bloques de medición y de que antes venían 2 y no 3, incluso más, antes venía 1 y no un segundo y un tercer bloque, es lo que actualmente tenemos que manejar, porque ustedes van a encontrar instrumentos que en función de la antigüedad que tengan, pueden ser que tengan los 3 grandes bloques o solamente 2. ¿Sí? Veamos cada uno de los puntos. Rango completo. ¿A qué se denomina rango completo? Ya vamos a ver que hay 2 tipos de rango, ya lo vamos a ver más adelante, pero por el momento, como para ir ubicándonos, vamos al rango completo. Se denomina así el valor máximo que puede medir un instrumento digital. Ese es el rango, que tendría que ver el rango completo un poco con similar a lo que nosotros, similar o no igual, pero similar a lo que hemos visto en alcance de un instrumento, ¿sí? El máximo valor que yo puedo medir con ese instrumento digital. Dígito completo, en este caso se denomina así a cada número que va a aparecer en la pantalla o en el display de ese instrumento y puede tomar valores de 0 a 9. Y medio dígito sería cuando yo tengo que hacer mediciones en la cual tiene que aparecer el 1. Entonces no tomo ni un 0 ni 9, sino tomo un medio dígito que sería el número 1. Entonces acá fíjense, hay un ejemplo, donde en el ejemplo 1, el display del instrumento me arroja 999. Si a mí me dicen cuántos dígitos tiene esa lectura, 3 dígitos. Porque ¿qué es el dígito completo? Al número entero que figura en la pantalla. ¿Cuántos números enteros figura en la pantalla, comprendido entre 0 y 9, 3, porque dice 999, son 3 números, 3 dígitos. En cambio, si en el display figurase 1999, yo tengo que decir que ese instrumento tiene la capacidad de medir dígitos completos y medio dígito. Entonces, en este caso está midiendo 3 dígitos y medio. O sea que puede medir hasta 1999. Mide 3 dígitos, estos 3, más un medio dígito. Ese medio dígito es lo que se conoce como dígito de sobrerango. Entonces fíjense en que tan solo viendo en el display estos valores, de alguna manera tengo una idea de cuáles son los alcances de mi instrumento. Si es un instrumento de 3 dígitos y medio, y bueno, a lo sumo puede medir 1999. Si veo que tiene 999, yo diré, bueno, es un instrumento de 3 dígitos, y como mucho, como valor máximo que puedo medir con este instrumento es 999. ¿Se entiende? Ingeniero, Sí, el medio dígito entonces vendría, sería el primero, el primero que es el el sobrerango, uno. el 1. Listo, 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 Entonces, gracias. fíjense, tiene 3 dígitos. Estos dígitos pueden tomar valores de 0 a 9. Cada uno de estos números puede tomar valores de 0 a 9. ¿Sí? Acá puede Sie- ser 2, un 3, un 4. siempre va primero, Como siempre va primero. el medio dígito. El medio dígito va primero, sí. Listo, gracias. Entonces, fíjense, yo puedo tomar un 0, un 4, un 2. O sea, a ver, responde su pregunta. Va primero, en este caso, que me está mostrando a su vez el rango completo. Me está diciendo usted puede medir hasta 1999. Aparte de que me indica cuánto es el rango, es decir, considerando los dígitos y los medio dígitos como mucho cuánto puedo medir, en este caso va primero, lo cual no quiere decir que en una lectura con este instrumento yo pueda medir, por decir un número, 421. Puedo medirlo. ¿Me entiende? ¿Le queda Eh, claro? Como lo- el- mucho puedo medir 1000 y pico. sí. O sea, no Y quiere si, decir, sí, si mide 421, ¿no sería medio dígito? ¿Sería 3 dígitos completos? vamos de nuevo. Esto que le estoy indicando acá, con 3 dígitos o 3 dígitos y medio, es lo máximo, el rango completo, lo máximo que puedo llegar a medir. Lo máximo. Si yo puedo llegar a medir hasta 1999. ¿Me entiende? Como, Sí, como máximo puedo llegar a medir en 1999, digo, este instrumento es 3 dígitos y medio. Ahora, eso no significa que el 1 siempre va adelante,
porque dependiendo de la lectura, es como decir un instrumento analógico. El instrumento analógico mide hasta 500 voltios. Y yo hago una medición en un circuito y mido 223. Pero como mucho, como máximo, puede medir 500. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá, este instrumento, el primero, puede medir como máximo hasta 999, solamente 3 dígitos. Entre 0 y 9. Entre 0 y 9 está contenido el 1. O sea que yo acá podría medir, por decirle algo, 91. Podría medir 31, 51, 115, 521. Como máximo puedo medir 999. Porque tiene 3 dígitos y cada dígito puede oscilar entre 0 y 9. Entre el 0 y el 9 está el 1. Acá pasa lo mismo. Acá como máximo puedo medir 1999. Entonces, cuando llega al máximo veo que tiene 3 dígitos y la mitad de 1, un 1, dijo, bueno, que es el dígito de sobre rango, digo, bueno, esto puede medir 1999. Ahora en el medio puedo medir cualquier valor. 421, 31, 21, 528. ¿Cómo voy a formar esos números? Parecido como está acá. Fíjense en que tengo segmentos luminosos. Fíjense, cuenten los segmentos, completen de este costado que falta del 3. Cuenten y fíjense que tienen 3 arriba, 1 en el medio, van 4, 5, 6, 7. Por eso se llama de 7 dígitos. 3 arriba, 3 abajo y en la parte horizontal tengo un segmento luminoso. Entonces, en función de cómo van prendiendo esos segmentos, de cómo les llegue información para que esos LED luminosos que están dentro del equipo se enciendan, me va configurando los diferentes números y me va indicando una lectura. ¿Se entiende en líneas generales cómo funciona? ¿Se Sí, entiende o no se entiende? ¿Se sí, sí. entiende? Bueno, Entonces, entonces así ingeniero, puedo... Sí. entonces en la otra diapositiva, la 3, los dos instrumentos tendrían el mismo alcance, pero tienen distintos rangos completos. Lo que pasa es que el rango completo está relacionado justamente con el alcance porque tiene que ver con el máximo valor que puedo llegar a medir. Entonces se denomina rango completo. Ya vamos a ver que hay una subclasificación más adelante, pero el rango completo, si lo tomamos al dígito de sobre rangos, me indica el máximo que puede medir el instrumento digital. Y ese máximo tiene que ver con el alcance del instrumento, solo que acá en vez de hablar de alcance, como hablábamos en instrumentos analógicos, hablamos de el rango completo de ese instrumento, es decir, lo máximo que puede llegar a medir. No puedo medir, en este caso, 2000, por ejemplo. Si yo tengo que medir 2050 con este instrumento, no puedo medir. ¿Qué me va a medir este instrumento? 1999. Quiero medir 2150 o 2300 y esto va a marcar 1999. Entonces ustedes dirán, che, pero es 2050 y yo estoy midiendo 1999, tengo un error tremendo. Y sí, porque el instrumento solamente puede medir hasta 1999. El rango completo de medición, si lo máximo que puede medir es hasta 1999. Después sí es cierto que algunos instrumentos tienen perillas selectoras para modificarse ese alcance, subalcances, y tiene una perilla selectora que puede ir hasta el máximo de los alcances, que va a ser coincidente con el rango completo, que creo que quizás eso es lo que usted me está queriendo decir. Eso sí es verdad. Pero supongamos que no tenga esa posibilidad, en ese caso el rango completo sería lo equivalente al alcance porque es lo máximo que puedo medir. Son conceptos muy parecidos, muy vinculados, muy relacionados eh, en la parte de instrumentación digital. ¿Quedó un poco más claro? Sí, gracias, ingeniero. Bien. Veamos los errores. Así como hay errores en instrumentos analógicos, también existen errores en instrumentos... Ingeniero, una pregunta, volviendo para atrás. Este, ¿qué
¿cómo sería si en vez de ser 1999 sería 2999? No lo puedo medir. Ahí. Con este instrumento no lo puedo medir, porque solamente llega, tiene 3 dígitos y medio. Solamente puede medir 1999. Si Bien, 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 a bien. este A ver, 1 no lo bien, puede hacer 2. Él no mide. listo. Perfecto. Ahora Puedo sí tener entiendo. un display. Puedo tener, porque acá fíjense que sobre todo allá no vienen así, ¿no? Sobreviven todavía ese equipo así, pero se fue cambiando esa tecnología, fue mutando. Ahora aparece un solo display que le aparece el numerito. Antes, por ejemplo, si teníamos que medir con 4 cifras, aparecían, se llaman display de 7 segmentos, aparecían 4 displays de 7 segmentos, uno a la par del otro. Cada segmento se refiere a un segmento luminoso. Entonces acá, si bien tengo 4 displays con 7 segmentos luminosos cada uno, para conformar los diferentes números, el primero solamente puede encender, y se le pone letra a cada segmento, solamente puede encender estos dos segmentos para formar el 1. No puede hacer otra cosa, no enciende los otros, por más que lo tenga, no lo enciende, porque solamente puede llegar hasta 1000, supongamos 999. Bien, perfecto. 2000, 3000 y demás, no puedo medir. Y como no lo puedo medir, entonces se va alejando el verdadero valor con el valor real, o digamos lo más próximo a lo real que tiene el circuito ese en cuestión. Entonces me voy alejando cada vez más y voy cometiendo cada vez más error. Pero ahí la culpa no es del instrumento, la culpa es del operario que elige un instrumento que tiene un cierto límite. El límite que tiene es el rango. ¿Se entiende? Bueno. ¿Cómo especifica normalmente la mayoría de los fabricantes esos errores absolutos límite? Lo especifica normalmente con 2 componentes. Una componente es un porcentaje y el otro componente es un dígito. Acá en la parte de digital se habla de dígitos más significativos y dígitos menos. Por un ejemplo, para que se entienda a qué me refiero con dígitos menos significativos. Por el momento, tómelo así, ya lo van a entender en las próximas diapositivas, qué es un dígito menos significativo. Entonces, básicamente, le pongo un ejemplo. Si hay que medir una tensión continua, y esa tensión continua, yo mido un voltaje de 17,80 voltios en corriente continua. Y el multímetro digital que yo empleo para hacer la medición, tiene un rango, lo máximo que puedo medir son 19,99. Ustedes me dirán, ¿tiene 3 dígitos y medio? Sí. Me olvidé de decirle, cada dígito a su vez tiene un puntito al costado, ¿no? Que lo puede encender o no, y en función de que lo encienda, marca el decimal. Entonces, fíjense, tiene un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos y un 1. Entonces son 3 dígitos y un dígito de sobre rango que es el 1. ¿Se entiende? Pero a su vez cada display de 7 segmentos al costadito tiene un puntito. Y ese puntito lo puede prender o no, en función de que yo tenga que medir 1, tanto, 13, tanto, 135, tanto. ¿Se entiende? Entonces fíjense, en el instrumento que yo utilizo tiene un rango, es decir, lo máximo que puedo llegar a medir son 19,99 voltios de corriente continua. Entonces me voy a la hoja, a los datos técnicos del fabricante y me dice, mire, ese instrumento que usted compró tiene un error máximo de 0,1%, que es el primer componente del error máximo. Eso es un porcentaje de lo que usted mide. O sea que usted, si dice acá 0,1% es 0,1 sobre 100, para pasarlo en por unidad, en tantos por uno, por lo que usted está midiendo. ¿Qué está midiendo usted? 17,80 voltios. Bueno, entonces usted va a tener la primera componente de su máximo error de su instrumento es un 0,1%, es decir, 0,1 sobre 100 por el valor de lo que usted está midiendo, que es 17,80 voltios. Más un dígito. O le puede decir más 2 dígitos. O más 3 dígitos. Depende del instrumento que usted compre y del diseño del fabricante que a usted le especifica de una cierta manera. Entonces, supongamos que sea un dígito, como dice acá, sería 1 sobre 100.
Y eso se mide en voltio. O sea, supónganse que sea 0,1% más un dígito, es 0,1% de lo que usted está midiendo, cualquiera sea la lectura, supongamos 17,80, más 0,01 expresado en voltio, que es la segunda componente de error. Es una constante que no cambia. Esta primera sí va a cambiar, porque a ver, el porcentaje no cambia, pero la lectura se está modificando. Yo en algún circuito puedo medir 17,8, en otro circuito puedo medir, no sé, 9,35, en el otro puedo medir 11,28. Entonces, en función de cómo varía la lectura, el porcentaje de la lectura hace que P varíe, dependiendo dónde estoy haciendo el testeo. En cambio, M es una constante. Esa constante tiene que ver con los dígitos menos significativos en la escala que yo selecciono de mi instrumento. En este caso estoy seleccionando en una escala tal que lo máximo que yo puedo medir es 19,99. Entonces, esta constante no cambia. Esto sí cambia. Para este caso, fíjense en 0,1 sobre 100 por 17,80 me da 0,0178 más 0,01, esto me da 0,0278. Pero fíjense en que a su vez el error lleva un más menos. O sea que me está dando no tan solo el error máximo, sino la banda de error máxima con los límites superiores e inferiores máximos en la cual se encuentra el verdadero valor. O sea que yo estoy diciendo, mire, el verdadero valor se encuentra, es 17,80, pero en una banda muy acotada de más o menos 0,0278. ¿Se entendió? Me fija la banda de error máximo. Este valor comprendido en esta banda, es decir, 0,0278 por arriba y 0,0278 por abajo, en esa banda se encuentra el verdadero valor. Cuanto más mejor resolución tenga el instrumento y mejor clase sea del instrumento, bueno, estas bandas son cada vez más acotadas. Pero eso me lo tiene que decir el fabricante. Si acá no diga un dígito, puede ser que acá diga 3 dígitos. Entonces quiere decir que la constante es 0,03. Si me dice 2 dígitos, la constante es 0,02. Y eso no cambia independientemente de dónde utiliza el instrumento para hacer el testeo en el circuito. ¿Se entendió? Bueno, normalmente, generalmente, casi todos los fabricantes indican sus errores máximos y las bandas de errores de estas maneras con estas dos componentes. Yo creo que en un examen le pregunté a un chico, le puse acá otro porcentaje y acá otro dígito. Y algunos hicieron enredo. Bueno, básicamente cuando acá le ponga, creo que le había puesto 3 dígitos, es 3 sobre 100, 0,03. Y ya está. Y es una constante. Lo que cambia aquí es el porcentaje de la lectura. Cambia la lectura, el porcentaje aplicado a esa lectura te va a dar un resultado distinto. O sea que P es variable en función de dónde hago el testeo. En cambio, M es una constante. Sensibilidad y resolución. Conceptos muy primos hermanos a lo que ya vimos ahora para digital con respecto a lo que vimos en analógico. El vocabulario internacional de la metrología, el BIM, indica que la resolución de un instrumento en general es la mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de la indicación correspondiente. O sea que, fíjense en que el concepto de resolución es bastante parecido a lo que normalmente se suele utilizar y con lo cual uno suele hablar en los laboratorios, en los gabinetes de metrología y demás. Uno dice, che, alcanzame este instrumento porque tiene mejor resolución que el otro. ¿Qué están diciendo cuando dice, che, alcanzame ese que tiene mejor resolución? Le está diciendo, che, ante mínimas variaciones de la magnitud física eléctrica a medir, una tensión, una corriente, una potencia, lo que sea, este me da una variación perceptible. Hay instrumentos que hay variaciones muy chiquititas de tensión, variaciones muy chiquititas de corriente, variaciones muy chiquititas de potencia y el instrumento digital ni se inmuta, por decir algo. Vamos al ejemplo este. Está midiendo 135,4 tensión. Hay una variación de tensión y este sigue marcando 135,4. Ni se inmutó, ni se enteró de la variación. Es decir,
hubo una variación, pero el instrumento no es capaz de mostrar esa variación. En cambio, cuando ponen un instrumento que tiene una mejor resolución, ante ciertas variaciones, ustedes van a ver que el instrumento de golpe cambia una décima, cambia, está midiendo 135,4, pasa a 135,6. Sigue transcurriendo el tiempo, 135,8, 135,2, 134,9, 135,1, 135,4. Entonces está ante pequeñas variaciones, fluctuaciones que puede tener una tensión, una corriente, una potencia, el instrumento tiene la capacidad de estar siguiendo esa fluctuación, ¿sí? Por más mínimas que sean las variaciones, ese instrumento tiene la capacidad de poder registrar, de percibir y de indicar esa variación que es perceptible por el instrumento. Y la sensibilidad de un instrumento tiene que ver con las señales de entrada, que a su vez me da una salida detectable. Es más o menos sensible en función de que si tengo una variación de una señal de entrada pequeña, yo tengo una salida que sea detectable. Esa capacidad de respuesta que tiene el sistema de medición a los cambios de esa característica medida, una tensión, una corriente, una potencia, es lo que me hace que mi instrumento sea más sensible o menos sensible. Bueno, ¿cómo esto lo podemos un poco llevar relacionarlo más con los instrumentos digitales? Porque quizás algunos de estos vocabularios por ahí son un poco más generales. Un ejemplo creo que se puede entender mejor. Supongamos que tenemos un instrumento de 3 dígitos y medio. 3 dígitos y medio sea un instrumento que como máximo puedo medir esto que está acá. Cuando digan 3 dígitos y medio, automáticamente ustedes pongan en la cabeza 1999. Eso es lo máximo que puede llegar a medir. Entonces supongamos que tenemos un instrumento de 3 dígitos y medio y tenemos un alcance intermedio de 200 voltios. Entonces la pregunta sería, ¿qué cambios es capaz de detectar este tipo de instrumento? Y mire, ese instrumento va a ser capaz de detectar 0,1 voltio. Por lo cual la sensibilidad de ese instrumento es 0,1 voltio. Pero también es su resolución, 0,1 voltio. Entonces fíjense en que sensibilidad y resolución en un instrumento digital son dos conceptos que van muy hermanados, muy íntimamente relacionados. En el instrumento analógico, decíamos, la sensibilidad tenía que ver con la capacidad de respuesta que tenía ese instrumento ante pequeñas fluctuaciones de la magnitud física a medir. Es más sensible o menos sensible en función de que la aguja del instrumento deflectaba en función de esa variación de la magnitud eléctrica que se está midiendo. Bueno, acá pasa lo mismo, pero de alguna manera también está relacionado con la resolución. ¿Y por qué decimos en este ejemplo de 3 dígitos y medio que es de 0,1? Y bueno, porque si es 3 dígitos y medio, lo más chiquitito que puedo medir, mi resolución va a ser cuando acá tenga 0,000,1. ¿Es de 3 dígitos y medio? Sí. Tiene 3 dígitos, está midiendo 0, en el otro 0 y en el otro 0. Los dígitos varían de 0 a 9. ¿Cuántos dígitos tengo? 0, 0, 0, 3 dígitos. Y tengo un 1, que es el sobrerango. Así como puedo medir 1999, acá puedo medir 0,0001. O sea, por más que ponga mucho 0 adelante, matemáticamente un solo 0. 0,1. Entonces, la resolución, si lo que menos, la variación que puedo tener en ese instrumento, que puedo registrar en ese instrumento ante lo mínimo que puedo indicar, mostrar en ese instrumento ante una variación de la magnitud física eléctrica que estoy midiendo es 0,1. En este caso estamos suponiendo que es tensión 0,1 voltio. Porque es de 3 dígitos y medio. Si no lo fuera, no sería otra cosa. ¿Se entendió? Disculpe, ingeniero, ahí cuando mostraron el display la cantidad de ceros en el de 3 dígitos y medio, Sí. ¿está la posibilidad de que el punto sería a la par del medio dígito? O sea, de tener dos ceros. Justo se me cortó ahí esa parte. A mí se me acaba de entrecortar lo que usted me dijo. Repítame cómo es la pregunta. Si en el índice de 3 dígitos y medio Sí. se puede tomar el 1, o sea, ponerlo como 0, como cuando está apagado, y el punto ahí consiguiente, y tener 3 dígitos después de la coma sería.
No entiendo bien, si la coma está acá después del 1, eso me está diciendo. Exactamente. Sí, Sí. sí. Cada display de 7 segmentos tiene a la par un puntito. O sea que tiene la capacidad de prender ese puntito. Si lo prende acá, es 135,4. Si lo prende acá, es 13,54. Si lo prende aquí, es 1,354. El puntito no cuenta. Lo que cuentan son los números. O sea que yo Perfecto. podría medir Gracias. 1,354, podría medir 1,99. Acá la pregunta es, ¿cuánto es lo más chiquitito que puede llegar a medir este instrumento? Y cuando todos estén en 0, y acá tengo un 1. ¿Y son 3 dígitos y medio? Sí. Tengo 3 0 y un 1, que sería sobre el rango. Entonces yo puedo medir 0,1 voltio en ese instrumento. Ingeniero, El ejemplo que está acá. Pues, sí, y en ese instrumento se puede medir, por ejemplo, 443,2. sí, sí. ¿En Porque cuál? como dice que el primer dígito En solo esto que está tomaba acá el me 0 dice, y 1. perdón, en esto que está acá me dice en este instrumento que está acá que estoy mostrando. Sí, Es, 3 dígitos y medio. bueno, estos son 3 dígitos y medio. Entonces yo sí, ¿cuánto me dijo? 421. 43,2, por tirar los números. De poder medir, puedo. A ver, como mínimo, lo mínimo que puedo medir es 0,1. Si es 2, puedo medirlo. El coma 2 puedo medirlo. Como mínimo puedo medir coma 1, 0,1. Claro, pero yo lo decía porque, como dice que en el display solo tiene 3 dígitos y el medio solo da 0 y 1, en la pantalla aparecerían ya 4 números, por eso pregunto. Está bien, pero esos 4 números están por debajo de 1999 que usted puede medir. ¿Me entiende? Entonces en el display me aparecería el 442,2. Claro, Ah. porque Ah, porque usted yo pensaba como... que el dígito y medio solo tomaba 0 y 1 nada más, por eso. No, pero escúcheme, como máximo, cuando usted haga el máximo, si usted quiere sacar la cantidad de dígitos y medio, tiene que ver el máximo. El máximo que mide este instrumento es 1999. Todo lo Bien, que esté por debajo de 1999 lo puede medir, aun cuando en los 4 números que tengan no sean 1, como el ejemplo que usted me está dando que no tiene ningún 1. El tema es que cuando vaya al máximo, por ejemplo, lo que no puedo medir sería, por decir un algo, 2524, porque llega hasta 1999. Y como mínimo solamente puedo medir 0,1. Y lo mínimo que puedo medir tiene que ver con la resolución, y la resolución está emparentada con la sensibilidad, porque la sensibilidad son las respuestas del instrumento ante pequeñas fluctuaciones. Cuanto más o grande o pronunciada sea la respuesta frente a una pequeña fluctuación, más o menos sensible es el instrumento. Y el rango tiene que ver con lo máximo que puedo medir. Cuando digo rango, me refiero al rango completo. En el medio puedo medir cualquier valor, entre 0 y 1999. y aparece en la pantalla, por ejemplo, 1998,2, ¿no, verdad? 1998, no, Ya no eso ya toma no, decimales cuando pasa en la orden no, de los 1000. porque ya me estoy pasando, claro, es más grande que, claro, exacto, eso ya no. Ahora tengo una pregunta. Sí, ¿El tema de la resolución tiene que ver con la cantidad de números decimales que mide el instrumento o no? claro, en este caso estamos diciendo que es 0,1. Para un instrumento de 3 dígitos y medio, este ejemplo que estamos tomando, así como máximo puedo medir en 1999, en el cual veo que tengo 3 dígitos y un 1, que sería el medio dígito, como mínimo puedo medir 0,1, porque se figuraría un 0, un 0, un 0, prendería el decimal, coma, y acá un 1. ¿Son 3 dígitos? Sí, porque tengo 3 ceros. Cada display varía de 0 a 9. O sea que si
Si yo cuento los dígitos, tengo un 0, un 0, un 0, 3 dígitos. Con uno de los ceros con la coma encendida. Y el otro marca 1. Y 1 está comprendido entre 0 y 9. O sea que 0, 0, 0, 1 puedo medir. Y si tengo uno que mide hasta milésima, Bueno, a ver, ¿la, hay de todos la los casos resolución es posibles. mejor o peor que uno que mide hasta la décima, supongamos? Y por supuesto que la resolución va a ser mejor, obviamente. Es decir, cuanto mi instrumento tenga la capacidad, en función de cómo está diseñado, para poder medir pequeñas variaciones y entregar una respuesta entre esas pequeñas variaciones, mejor resolución tendrá. En este caso estamos viendo dos ejemplos, uno de 3 dígitos y otro de 3 dígitos y medio. Más adelante vamos a ver una tabla más completa donde no están estos dos ejemplos, están contemplados todos los otros casos que ahí un poco interviene lo que usted me está preguntando. 5 dígitos y medio, etcétera, etcétera. Por supuesto que cuanto más dígitos tenga el instrumento, bueno, normalmente es un instrumento un poco más costoso, instrumentos que son más bien más de laboratorio. Por ejemplo, donde se hacen contrastes de esos instrumentos que se lo toman como patrones en laboratorios de metrología, por ejemplo, de universidades que brindan servicio al tercero. Ahí van a encontrar instrumentos digitales, no de 3 dígitos o de 3 dígitos y medio. Van a encontrar instrumentos de 5 dígitos, 5 dígitos y medio, 7 dígitos. Así también son los costos de los instrumentos. Obviamente tengo mejores resoluciones, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos. ¿Cómo es el concepto para poder digitalizar una señal? Entonces yo tengo que pensar en que tengo que hacer conversiones analógicas digitales. ¿Qué sería una señal analógica? Una señal que está aquí, que puede ser una señal de tensión, una señal de corriente, supongamos que fuese una señal de tensión. Entonces lo que hace mi instrumento es, primero, tengo mi señal analógica, luego muestrea esa señal, es decir, tomo una serie de puntos siguiendo una señal eléctrica y luego reproduce digitalmente, para lo cual hace una técnica de muestreo, es decir, toma un conjunto de valores finitos, de tensiones posibles, que cuando uno hace esos niveles de cuantificación y reconstruye la onda, fíjense en que le queda digitalmente hablando una onda que fíjense en que tiene una serie de quiebres escalonada, pero cuya forma, si uno imaginariamente toma un envolvente pasando por todos estos puntos que están aquí, fíjense en que es como que ha reproducido una onda, una señal analógica. Es decir, la señal analógica, primero le hice muestreos y después tomo valores finitos de valores de tensiones que más o menos sigan o reproduzcan esta onda de tensión. Cuanto mayor sea el nivel de muestreo y más puntos tome, bueno, más la reproducción de la onda será un poco más ajustada al valor de la señal analógica que yo tenga de entrada. Ahora, todo esto, toda esta reproducción, todos estos conjuntos de valores, toda esta discretización que hago, se traducen en puntos, en valores, que son valores de tensiones. Supongamos que sea una tensión, valor de tensiones. Tendré 2, 8, 10, vuelvo a 8, bajo a 5, mantengo el 5, paso a 6 y así. Una serie de valores. Esa serie de valores normalmente se traducen en una codificación generalmente binaria, ¿sí? Ya vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo pasar de decimal a binario. Entonces, cada uno de estos números representan números binarios, tiene un equivalente binario, y ese equivalente binario, cuando ingresa a un microprocesador que tiene la plaqueta interna del instrumento, ese microprocesador que internamente tiene un algoritmo matemático, entiende todo esa cadena de números equivalente a todos estos valores de tensiones que yo hice medición punto a punto. Entonces, después que procesa todo eso, entrega el display y te dice 135,4 o la tensión que fuese. Entonces, toma una señal analógica, muestrea esa señal, punto a punto mides
Y todas esas tensiones, en definitiva, después reconstruye una onda que cuanto mayor sea el número de muestreo, más próxima será la onda a la señal analógica, y eso después lo traduce en números. Y a estos números después lo codifica en binario. Esa codificación va a un algoritmo, el algoritmo con su programa matemático lo interpreta y después entrega una salida diciéndole, primero te encendes tal display, tal segmento luminoso el display, tal otro, tal otro, tal otro, tal otro, en una cierta secuencia, hasta conformar el número que está acá, o el número que fuere. ¿Se entiende cómo trabaja? ¿Se entendió? Bueno, pienso que sí. Sí, profe. Sí. Digamos que sí. Bueno, ¿cuáles son las etapas? No vamos a entrar a la electrónica, porque muchos de ustedes no han visto electrónica, pero simplemente en diagrama de bloque como para entenderlo. Tomo la señal analógica. Los instrumentos actuales tienen el sample and hold, que es el SH como figura. Hold en inglés es guardar. Entonces, muestreo por un lado, retengo por el otro. Entonces, yo ingresa a mi equipo una señal variable en el tiempo, U de entrada de T, una variación temporal de tensión, y esa señal de tensión eléctrica la muestrea, le toma una serie de puntos, hace una serie de disparos, tomando una serie de puntitos, haciendo mediciones en cada uno de los puntitos, retiene esos valores, guarda esos valores y a la salida de esta etapa, de este bloque, lo que yo tengo es una señal. Fíjense, tomé una serie de puntos, entonces tengo unos ciertos niveles, unos ciertos estratos, está discretizada la onda, ¿sí? Pero que si yo tomase el envolvente en rojo, que es la señal original que tengo, fíjense que más o menos sigue las mismas formas de onda. Por eso yo recién le decía, si el instrumento tuviese mayor capacidad de muestreo y toma cada vez más puntos en intervalos de tiempo cada vez menores, y bueno, más la onda esta que yo reproduzco en base a mediciones, que es una onda escalonada, discretizada, será cada vez más próxima a la verdadera señal, ¿sí? Entonces, acá estoy haciendo una conversión analógica digital. Y todo esto después, por supuesto, se va a un cuantizador, es decir, digo, de aquí a aquí tantos voltios, de aquí a aquí tantos voltios, de aquí a aquí tantos voltios, de aquí a aquí tantos voltios. Cada número, tantos voltios, tiene un equivalente binario. Y ese equivalente, por eso pasa después un codificador. Cada número se codifica binariamente. Eso después pasa a un microprocesador y eso se lo hace con una cierta velocidad, por supuesto. Eso se llama frecuencia de muestreo. ¿Sí? Hay instrumentos que tienen menos frecuencia y hay instrumentos que tienen más frecuencia. Mientras mayor sea la frecuencia de muestreo, es decir, tomo puntos cada vez más próximos entre sí, mejor es la señal que reproduzco. Cada valor que tome tiene un equivalente binario, se codifica. Y esa codificación pasa a un microprocesador, que el algoritmo matemático que tiene el microprocesador interpreta esa codificación y después le da una secuencia de disparos, manda pulsitos que le dice, te encendes vos, te encendes vos, te encendes vos. Vos y vos te mantenés permanentemente encendido. Y vos vas a tener cierta fluctuación. Entonces, evidentemente marca 100, por decir algo, 13,28. Y después el 8 se transforma en 7. El 7 se transforma en 6. El 6 se hace 5 y después vuelve a 8. Entonces, el microprocesador, esto está muestreando a una cierta velocidad, está tomando los puntos, está discretizando, está tomando valores, está codificando, está el microprocesador trabajando y está mandando unas respuestas y una orden al display que le está diciendo, vos te encendés, vos no, vos te encendés, vos no, vos y vos estás encendido, vos y vos no te encendés. O te encendés primero, después te encendés después. Primero el de arriba, después el de abajo. Y entonces ustedes ven que hay ráfagas de mediciones, ¿sí? Que se hacen a una cierta velocidad muy grande y por eso cuando usted tiene una lectura, sobre todo en los instrumentos que están
midiendo las 24 horas del día, todos los días, ustedes van a ver que se paran frente al instrumento y le dice, por ejemplo, una tensión, 220 voltios, 220,1, 220,8, 220,7, 220, 220, 220, 220, 220,5, porque permanentemente está muestreando, hay ráfagas de mediciones que se están haciendo con una cierta velocidad y están mandando pulsos diciendo, vos te encendés, vos no, vos sí, vos no. ¿Se entiende? Bueno, fíjense, acá lo que acabo de explicar es lo mismo que está puesto acá. Vamos al ejemplo este que está aquí. Fíjense en la señal que yo les decía. Cuando hago el muestreo y tomo la primera, este primer bloque, digo 3 voltios, este 5 voltios, este 7, más o menos 7, se mantienen 7, 6, 5, 4, 3. Eso en función del tiempo. La señal analógica ha sido discretizada. Cada uno de estos números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tiene una codificación binaria. Entonces el 0 es 0, 0, 0. El 3 es 0, 0, 1, 1. El 5 es 1, 0, 1. El 7, 1, 1, 1. Así. El 8 tendrá otra codificación. El 2, 0, 1, 0. Ahora, esa codificación binaria, ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Primero tenemos que definir lo siguiente, que cada uno de los puntos, esto es un bit. Y un byte, que tantas veces hemos escuchado la palabra byte, es un conjunto de 8 bits. ¿Sí? ¿Cómo se hace una codificación? Y acá fíjense en que aparece el concepto que yo le dije, lo vamos a ver más adelante, de los bits menos significativos y de los bits más significativos. Supónganse en que yo tengo el número 61. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo al número 61 codificarlo en forma binaria? El 61, el paréntesis 10 en términos decimales, pasarlo a una codificación paréntesis 2. 2 indica binario, en términos binarios. ¿Qué significa? Una cadena de ceros y 1. Bueno, el 61 lo divido en 2. Esto es 30, el resto es 1. Recuerden, dividendo, divisor, cociente y resto. Al cociente lo vuelvo a dividir en 2. Me da 15 y me da un resto. Al 15 lo divido en 2, me da un resto. Al 7 lo divido en 2, me da un resto. Al 4, o sea, al cociente que me va quedando lo voy dividiendo en 2. Y me van quedando restos. Así hasta que llego al último valor. Entonces fíjense en que si tomo todos los restos y los leo de abajo hacia arriba, el último es el bit menos significativo. Y el más grande es el bit más significativo. Entonces el número 61 en codificación binaria, desde el bit menos significativo, que es el primero, al bit más significativo, que es el último, de abajo hacia arriba, sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. O sea que si mi instrumento tuviese la capacidad de, al momento de hacer la discretización, poder medir 61, tomar una columna de 61 voltios, aparecería una codificación equivalente de 10001, 101. Bueno, fíjense entonces que no es lo mismo un instrumento que tiene una cierta limitación en cuanto a la codificación y que puede medir señales pequeñas a un instrumento que puede medir señales más grandes, porque cuanto más grandes sean los números, la cadena de bits que yo necesito es más grande. Entonces ya son instrumentos que ya no necesitan bit, ya no necesitas que tenga byte. Es decir, una mayor capacidad para poder codificar los números. El problema está en la codificación. El número decimal, mientras más grande sea, una codificación binaria en ceros y unos, más larga necesita. ¿Se entiende? Por eso ustedes van a escuchar que dicen los instrumentos, antes, muy antes, se hablaba en términos de bit, después en términos de byte, después de kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Entonces, cuando le dicen que tiene una capacidad de procesamiento muy alta, significa que tiene una capacidad de codificación bastante importante. ¿Me van siguiendo? Sí. Ingeniero, Sí, la división siempre en 2. claro, porque es binaria.
Si el número sería 63, tomaría 62, ¿verdad? Y el resto sería 1. Claro, Listo. por supuesto que cuanto mayor es el más potente es el microprocesador, mayor cantidad de operaciones puedo ir haciendo y más complejas, ¿sí? Es un poco, esto es un ejemplo demasiado sencillo, pero es simplemente para que vean que así como aquí tenía columnas cuando hago la discretización de, de valores de tensiones chicos, y cada valor de tensión chico, 3, 5 voltios, 7 voltios, 6 voltios, indica en términos binarios una cadena de ceros y unos, pero solamente una codificación de 3 números binarios, 0 y 1, pero 3 números. Cuanto más grande es el valor de tensión, o cuando incluso tomo decimales, bueno, toda esta cadena, esta codificación que se lo hace automáticamente y en ráfaga de segundo, implica una mayor codificación. Bueno, al punto que si nosotros, y relacionando con el tema de resoluciones, fíjense si tuviese un instrumento que me dé codificación de 3 bits, 3 bits son estos. Tengo combinación de ceros y unos porque es binario, pero tengo 3 numeritos. Cada numerito es un bit. Fíjense en esto, no se olviden esto. 1 es un bit, 0 es un bit. Entonces, como tengo cadenas de 0 y 1, tengo bit, 0 y 1, es codificación binaria porque tengo 2, 0 y 1, pero puedo tener varios ceros o varios 1 o varios ceros con varios 1. Si el instrumento es de 8 bits, fíjense, yo puedo decir, perdón, es de 3 bits, yo puedo decir que tengo 3 niveles de tensión detectable. Perdón, 8 niveles de tensión detectable. ¿Por qué? Porque si yo esto lo ordeno de alguna manera, fíjense que yo puedo tener 0,01, 0,10, 0,11, 100, 101, 110, lo estoy leyendo en forma decimal, 111, o sea, 001 a 111. Entonces fíjense que yo puedo llegar a medir hasta 7 voltios. Tengo un salto, luego un salto, otro salto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces fíjense, tengo 8 niveles de tensión detectable. No puedo detectar más con un instrumento tan básico y elemental que solamente tenga 3 bits. ¿Qué significa 3 bits? Que tiene como capacidad el instrumento de a cada nivel de tensión codificarlos con 3 números. Números que son combinaciones de 0 y 1, pero solamente 3 números. Entonces, bajo esa circunstancia, ustedes me preguntan, bueno, ¿cuál es la resolución del instrumento? La resolución del instrumento es la inversa de la cantidad de niveles de tensión detectable que tenga. Si ustedes tienen 3 bits, tengo 8 niveles de tensión detectable. La resolución es la inversa, 1 sobre la cantidad de niveles detectables. 1 sobre 8, multiplicado por 100, por supuesto, es 12,5%. La resolución de mi instrumento, es decir, lo que puedo llegar a medir, con lo que puedo llegar a detectar, es un 12,5%. Un valor que no es alto, digamos. Fíjense ahora en esta tabla que está aquí, si yo voy incrementando el número de bits, es decir, ya en vez de hacerlo con 3 bits, lo hago con 8 bits, con 9 bits, con 10 bits, con 12 bits, con 16 bits. O sea, ¿qué significa eso? Que cada número, cada tensión que yo mida punto a punto, automáticamente la voy codificando con cadenas de ceros y unos que son cada vez más largas, de 8 números, de 9 números, de 10 números, 12 números, 16 números. O sea que acá, conforme pueda medir valores de tensiones más grandes, yo acá diré son números cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Puedo hacer cadenas y combinaciones de ceros y unos cada vez más grandes. Entonces fíjense en que la cantidad de niveles que van aumentando conforme yo tengo más bits, ¿sí? La cantidad de niveles son cada vez mayores. O sea que yo puedo tener, conforme aumenta el número de bits, puedo llegar, por ejemplo, a 16 bits, puedo llegar a 65.536 niveles. ¿Y qué tiró? Sí, Esos 8 niveles, no entiendo. Son las combinaciones que se pueden hacer entre 0 y 1, ¿verdad? O sea, claro. eh, o sea, está bien, ahora entiendo.
cada número, cada nivel de tensión analógico, porque el instrumento no toma toda la onda. El instrumento hace un muestreo. Toma un valor, luego toma otro, al cabo de un cierto tiempo toma otro, al cabo de un cierto tiempo toma otro. Entonces, cada número que toma, de acuerdo a la capacidad que tenga el instrumento, que es con la cantidad de bits que está diseñado, él codifica esa tensión, ese punto, en valores, en cadenas de 0 y 1, combinaciones de 0 y 1. Pero solamente aparecen dos números, 0 y 1. Sí, Pueden ser que aparezcan repetidos, claro. o 0, 0, todos repetidos, 0, 1, 1, solamente 2, 1 repetidos, pero siempre 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Entonces, hace una repetición. Entonces, cada número, para nosotros, en términos analógicos, en ese punto vale tanta tensión, para el instrumento representa una cadena de números. Cuanto Bien. mayor sea la cadena de números que tenga, más capacidad tiene el instrumento de medir valores más grandes. Entonces, en función de eso, tendrá diferentes cantidades de niveles. Cuanto aumente la cantidad de niveles, la resolución del instrumento, que es lo que recién hablábamos, que es la, volvamos aquí, perdón, no era acá, tampoco aquí, ¿dónde estaba? La resolución del instrumento, que es la mínima variación de la magnitud medida, que da lugar a una variación perceptible en la indicación correspondiente, es mejor, es mayor, cuanto más cantidad de bits tenga. ¿Sí? Sí, ¿Está más claro? Bueno, sí, sí. entonces la resolución del instrumento es más bajita, el numerito es más chiquitito. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir 1 sobre 8 que 1 sobre 256 que 1 sobre 65.536. En términos de por unidad o por ciento, la resolución del instrumento es mucho mayor, porque el numerito es más bajo. ¿Sí? Bueno, básicamente eso es lo que hace el bloque de codificación que está acá. Por eso acá fíjense que se hace la conversión analógica digital, porque la señal analógica se la digitaliza. Y se la digitaliza cada punto de tensión. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hizo un muestreo de 9 puntos. De aquí a aquí, lo que varió la señal analógica de aquí a acá, el instrumento hizo un muestreo con una cierta frecuencia tomando 9 puntos. Hizo 9 disparos. Midió la onda en 9 puntos. A una velocidad increíble la mide a 9 puntos. Cada punto dice, en el primer punto vale 3 voltios, en el segundo punto que hago un instante tiempo después mide 5, en el otro disparo que hago un instante tiempo después vale 7, después 7, después 7, después vale 6, después vale 5, después vale 4, después vale 2. Entonces, el 3 lo mando al codificador, y el codificador que te hace, bueno, 3 vale 0, 0, 1, 1. Después, ¿qué me diste? 5, 5 vale 1, 0, 1. Después que me diste 7, 7 vale 1, 1, 1. Después que me diste 6, 6 vale 1, 1, 0. Va codificando. Y todo eso, el algoritmo del microprocesador va procesando. Y después te entregará, previo trabajo matemático, proceso matemático de por medio, por ejemplo, te entregará el valor eficaz. ¿Sí? Que eso lo hace la matemática, que tiene incorporada el algoritmo, programación de por medio, e inyectada en ese microprocesador. Cuanto mayor cantidad de bits tenga, bits son estos numeritos 1 y 0, y cuanto mayor sean las cadenas que puedo formar por cada uno de esos números, codificar cada número en unas cadenas cada vez mayores, bueno, podré tener un instrumento que pueda medir diferentes niveles de tensiones, ¿no? Entonces, Por cuanto más supuesto, bits, mejores serán las resoluciones. Sí, sí, perdón. Entonces, cuanto más bits tengamos, mayor es el rango del instrumento. mayor es la resolución del instrumento. Es decir, mayor es la capacidad de darte a vos una lectura ante una más pequeña fluctuación. Ok, en el ejemplo de, 200, ahí en el ejemplo de recién, que pone hasta, tiene 8 saltos, digamos.
Eso quiere decir que yo mido hasta Sí. 8 volts nada más. Ahí en la gráfica del hasta 8 volts yo mido nada más. O Claro, no. tengo, claro, porque es un instrumento de 3 bits. Justamente, por supuesto, no hay instrumento de 3 bits. Es un ejemplo un poco extremo, como para que se entienda el concepto. Usted va a encontrar instrumentos de muchos bits. Mínimo va a encontrar un instrumento de 8 bits, de los viejos instrumentos, que esto ya ni existe tan siquiera. El punto es que conforme usted aumenta la cantidad de bits, ¿sí?, mayores son las cantidades de niveles de tensión que usted puede medir. Y cuanto mayor sean las cantidades de niveles, más resolución tiene. O sea que mayor es la capacidad del instrumento de dar una respuesta ante pequeñas variaciones de la señal a medir. Porque la señal esa analógica puede fluctuar. Entonces el instrumento tiene que ser capaz de percibir esa fluctuación y entregarle a usted una lectura que a usted le indique que está mirando el instrumento que eso ha fluctuado. Dentro de la cantidad de nivel. Claro, por supuesto, sí, sí, sí. Ahora sí, Entonces perfecto. fíjense, jóvenes, que después matemáticamente el instrumento puede hacer esto. Hay instrumentos como los digitales que son instrumentos integradores. Entonces fíjense en que sacan atención URMS. Hacen básicamente una sumatoria de punto a punto y luego dividen en las n cantidades de puntos de mediciones que hacen. Hacen la raíz cuadrada de esas tensiones al cuadrado dividida en los n puntos y le saca el URMS. Esta sumatoria, que es un poco discreta, es lo que lo pueden llegar a hacer los instrumentos que tienen procesadores aún mayores que directamente toman la integral de 0 a t y sacan el valor eficaz, u de t al cuadrado por diferencial de t, 1 sobre t, integral de 0 a t, b de t al cuadrado por diferencial de t. Y esos instrumentos integradores miden independientemente de cuál sea la forma de onda. ¿Se entiende? Entonces fíjense en cómo fue evolucionando la programación de mano con electrónica, o sea que ya no era tan solo electrónica, sino también fue avanzando la parte informática y se fue cruzando y mimetizando, tal como existe hoy en día, la electrónica con la programación. Y eso ha permitido que hoy los instrumentos, muchos de los instrumentos son prácticamente mini computadoras en las cuales, si bien hay electrónica, también está inserta la programación. ¿Dónde? En los microcontroladores y en los microprocesadores, que permiten esa programación introducir funciones matemáticas, ecuaciones, fórmulas, expresiones matemáticas que me permiten arrojarme ciertos resultados cuando yo hago la medición. Hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Hay otro concepto que tiene que ver, propio de la conversión analógica digital, que es con la velocidad con la que yo tomo los puntos. Entonces, eso se llama frecuencia de muestreo. Puede ocurrir, y hay un fenómeno AirSync que está acá en inglés, donde esto tiene que ser traducido, el alias tiene que ver como aparente o fantasma, porque yo tengo una señal, supónganse, que es la señal real, que es una onda sinusoidal que tengo en rojo. Entonces yo mido esa señal con una frecuencia de muestreo que es menor a la frecuencia esta que está acá. Entonces voy tomando puntos de disparos en los cuales yo mido tensión de esta onda, primero aquí, después aquí, después aquí, después aquí, después aquí, después aquí, después aquí. ¿Qué hace el instrumento? Une todos esos puntos y te dice, mira, la señal, yo hice muestreo con intervalos de tiempo bastante espaciado entre punto y punto. Entonces cuando yo reconstruyo la onda, y fíjense en una onda sinusoidal que tiene una frecuencia importante, que es la que está en rojo, fíjense en que tengo una señal en celeste con una frecuencia mucho menor. ¿Por qué es que tengo una frecuencia mucho menor? Y bueno, porque gráficamente me estoy dando cuenta que en el semiperíodo de esta onda azul caben varios semiperíodos de la otra onda, en rojo. Fíjense en todos los semiperíodos que caben en este semiperíodo celeste. Entonces, evidentemente, el período de la celeste, de aquí a aquí, es mucho mayor que el período que tiene de repetición, que tiene una señal en rojo. Eso quiere decir que la frecuencia de la señal
muestreada es totalmente distinta a la frecuencia de la señal real. O sea, lo que yo estoy reproduciendo en base a las mediciones es una onda totalmente distinta a la señal que yo tengo de entrada. Y no es lo mismo, por ejemplo, si estoy sacando el valor eficaz de una onda celeste que de una onda roja. Entonces puedo tener errores importantes cuando yo obtengo un resultado en el instrumento. Entonces, hay algunos criterios que están dados por el teorema de Niskic, en el cual dice que para que yo pueda tener valores aceptables, ¿sí? Como mínimo, mi frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual, por eso digo como mínimo, a 2 veces la frecuencia máxima de la señal a medir. Y lo recomendable, como regla Tomelón mnemotécnica empírica, es que los instrumentos deben tener digitales una frecuencia de muestreo mayor o igual a 10 veces la frecuencia máxima. Es decir, que como mínimo, esto es empírico, sea 10 veces. No, la teoría dice que como mínimo sea 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Esa tiene que ser la frecuencia muestreo y la velocidad con que estoy tomando punto a punto para que después, cuando reproduzco previa codificación de por medio, cuando reproduzco la onda, esa onda sea lo más símil a la señal que yo estoy midiendo, a la señal analógica que yo tengo, que estoy por medir. Lo práctico, lo que se recomienda es que sea como mínimo 10 veces, en lo posible mayor a 10 veces. Hay instrumentos, dentro de lo que son conceptos básicos, podemos hacer una clasificación, en las cuales hay instrumentos digitales, los cuales los vamos a estudiar, en los que algunos necesito reconstruir la forma de onda. Y hay otros instrumentos que no es necesario reconstruir la forma de onda. Por ejemplo, ¿en cuáles no es necesario reproducir esta señal en rojo? Bueno, cuando tengo un multímetro, cuando tengo medidores de energía. ¿Por qué? Porque esos instrumentos yo conecto en el circuito donde puede haber una caída de tensión cuya forma de onda sea la tensión eléctrica, sea esta roja que está aquí, y a mí simplemente el instrumento me interesa que en el display me entregue un cierto resultado. Entonces usted va a ver que si lo dejo permanentemente me entrega un resultado, instante tiempo después me entrega otro donde quizás fluctúe un poco alguna décima o centésima, dependiendo la capacidad que tenga el instrumento. Y me va entregando permanentemente mediciones, va haciendo ráfagas de mediciones, pero a mí me entrega un valor en el display. O sea, a mí lo que me interesa es eso, ese número. Hacer una medición y que me lo entregue en el momento, o dejarlo puesto en un instrumento y que me vaya entregando valores. Pero hay instrumentos en los cuales yo sí necesito que aparte de medir, a su vez me entregue la forma de onda. Y esos son los instrumentos de demostración visual que una vez le comenté. ¿Cuáles son esos instrumentos de demostración visual? Un osciloscopio. Los osciloscopios analógicos, que son fuertemente electrónicos, son instrumentos de demostración visual. Los instrumentos digitales, que son fuertemente electrónicos, pero con otra tecnología electrónica, una electrónica digital, no una electrónica analógica, también son instrumentos de demostraciones visuales que me muestran la señal eléctrica. Normalmente muestran señales de tensión. Los analizadores armónicos, analizadores de redes, analizadores de calidad de energía, placas de adquisiciones de datos, yo puedo tomar la señal y después necesito reproducirla. Entonces aquí fíjense en que en la reproducción también es muy importante el criterio de Niskic, porque fíjense en si yo tengo esta onda en rojo y el instrumento me va a reproducir una onda en celeste. Y yo no necesito que el instrumento me reproduzca una onda en celeste, necesito que me reproduzca la onda en rojo. Entonces fíjense que lo que me estaría reproduciendo, aparte de medirme mal, me está reproduciendo algo totalmente distinto a lo que realmente tengo. Entonces, para evitar esos problemas, se recomienda que las frecuencias de muestreo, es decir, la velocidad con la que hago el muestreo, sea 10 veces superior, por lo mínimo, por lo menos 10 veces o más a la frecuencia de la señal. Por eso, bueno, ustedes no tuvieron práctica, pero en algún momento a los chicos les ponían un osciloscopio y le ponían un generador de funciones. El osciloscopio tiene una cierta frecuencia de muestreo, una banda de muestreo, un instrumento que reproduce señales. Y le ponían un generador de función, que eso se le puede llegar hasta los megahertz de frecuencia. Bueno, en algún momento la frecuencia de muestreo del osciloscopio era mayor a la frecuencia de la señal que yo le estaba mandando el generador de función.
Entonces reproduce la onda. Va aumentando ustedes pueden variar la frecuencia, varían la frecuencia del generador y el osciloscopio la muestra. Y la muestra y la muestra. Pero llega un momento que ya le cuesta más mostrar la onda. Le cuesta más y después solamente muestra un manchón. Perdió la capacidad de mostrar la señal. ¿Por qué? Porque la frecuencia eléctrica superó, primero que igualó y después superó a la frecuencia muestreo. Entonces el instrumento pierde capacidad de mostrar la señal. Para que puedan mostrar la señal, los instrumentos digitales tienen que seguir el criterio de Niskit, tener frecuencias de muestreos superiores a las frecuencias, máximas de la señal que yo esté midiendo. ¿Se entendió? Lo mismo pasaría con los instrumentos que solo miden. Si yo aumento la frecuencia y la frecuencia supera a la frecuencia de muestreo y llega un momento que los instrumentos miden cualquier cosa. Entonces siempre, por supuesto, eso quizás le importe a alguien que está, por decir algo, en líneas de comunicaciones, que trabajan con alta frecuencia. Nosotros los eléctricos trabajamos con baja frecuencia y si por alguna razón tenemos que elevar la frecuencia o bajar la frecuencia para aplicaciones muy puntuales, son bandas de variaciones, digamos, acotadas, entonces saltos de frecuencia bastante acotados. En general, nosotros trabajamos en baja frecuencia, en general. Entonces no tenemos estos problemas de reproducción de la señal. ¿Sí? Entonces, la primera parte, instrumentos que tienen que medir y reproducir señal. La segunda parte, aquellos instrumentos que solo miden. ¿Cuáles son los que miden? Multímetros, medidores de energía, por ejemplo. Y por supuesto miden señales diversas, ¿no? Características de los instrumentos digitales. Primero, vienen con unidades enchufables, tienen funciones especiales que muchas veces se habilitan por software, salidas para procesamiento de datos, es decir, tienen microprocesadores incorporados. Algo que ya hemos mencionado, tiene un cierto número de dígitos, o sea, ceros o nueves, dígitos completos que puede llegar a medir, dígitos de sobrerango, que es el 1 que aparece ahí, porque no es un dígito completo, entonces le llaman dígito de sobrerango. Rango como máximo valor medido que incluye el dígito de sobrerango, el 1999, o hay un rango base que solamente considera los dígitos de rango, o sea, solamente estos tres. Entonces hay un rango base, que sería 3 dígitos, y un rango, que sería el máximo valor, que sería los 3 dígitos y medio. Algunas características que tenemos que ir teniendo presente en los instrumentos. Aquí está lo que alguien me preguntó, no sé quién fue, si podíamos medir con valores, resoluciones mayores. Sí, porque hay instrumentos que son de 3 dígitos y medio, que como máximo pueden medir 1999, y si quiero medir, supónganse, tensiones mayores, tengo que ir a un instrumento de 4 dígitos y medio. No tan solo mayores, sino también valores más pequeños. Hay de 5 dígitos, 5 dígitos y medio, 6 dígitos y medio, 7 dígitos y medio. Conforme aumento el número de dígitos y yo tengo capacidades de lectura cada vez mayores, obviamente el costo de ese instrumento es muy distinto, ¿sí? Y normalmente se justifica la compra si ustedes van a estar en un laboratorio de metrología. Laboratorio de metrología, ver un instrumento van a ver de 5 dígitos para arriba, 5 dígitos y medio, 6 dígitos y medio, 7, de diversas marcas, Fluke, una de ellas. Entonces, ahí sí van a ver instrumentos con muchas cifras, con muchos dígitos, con unas resoluciones muy importantes, con unas cantidades de bits en la codificación muy grande, con niveles de tensiones a los cuales puedo medir cada vez mayores. Entonces tiene una capacidad del instrumento distinta a un instrumento de 3 dígitos, 3 dígitos y medio. Los costos, por supuesto, son cada vez mayores. Como ejemplo, por ejemplo, tengamos una señal que cambió de 9,99 a 10,01. Con el instrumento 1, que es este instrumento que está acá,
que es un dígito, es un instrumento de 3 dígitos, yo puedo medir 9,99. ¿Por qué? Porque solamente tengo 3 dígitos. Este instrumento tiene 4 dígitos. Esta lectura, este valor, cuando salta a 10,01, y ya este instrumento no la puede ver, porque solamente llega a 3 dígitos. Si es 9,99, y él puede medir el 9,99. Pero cuando pasa 10 o 10,01, y él ya no puede medirlo, porque la medición cambió la magnitud física, eléctrica, en este caso tensión, cambió su valor a 10,01 y el instrumento está limitado para medirlo. Con el instrumento 2, que es un instrumento de 3 dígitos y medio, ahí sí puedo medir los 10,01. ¿Se entiende? Y alguien me preguntó, ¿y qué pasaba con los 1? Y acá aparecen los 1. Fíjense, aquí aparecen 2 1. Porque cada dígito varía entre 0 y 1. Entonces, en este caso, el 1 este está acá, ese no cambia, el 0, porque varía entre 0 y 9, marca el 0. Se enciende el LED, el puntito luminoso a la par del segundo display, que es este que está acá. El otro que varía de 0 a 9 marca 0 y el otro que varía de 0 a 9 marca 1. Entonces el otro, el instrumento 2, de 3 dígitos y medio, sí tiene la capacidad de medir el 10,01. Sensibilidad y resolución. Es importante repetirlo el concepto porque es muy importante. Sensibilidad, la capacidad que tiene el instrumento para responder ante cambios de esa señal de entrada, la que fuere, supongamos tensión. Resolución, en la mínima cantidad detectable. Y si nosotros suponemos un instrumento de 5 dígitos que tiene como máximo 99.999, la resolución porcentual, recuerden que tiene que ver con la inversa de los dígitos, o sea que hacemos 1 sobre 100.000, esto me da que tiene una resolución de 0,01%. ¿Y por qué es importante esa resolución porcentual? Porque con esta resolución, multiplicado por el valor máximo del rango del instrumento sobre 100, saco la sensibilidad en tantos microohmios de ese instrumento. Entonces este concepto, fíjense cómo se calcula. No se calculaba sensibilidad de la misma manera en un instrumento analógico. En un instrumento analógico, la sensibilidad, ¿cómo se la determinaba? ¿El rango sobre el alcance? No. No. El rango sobre el número de divisiones, ¿no era así? No hablen de rango cuando estamos hablando de un instrumento analógico. Rango es más propio de un instrumento digital. Instrumento analógico hablábamos de alcance, habíamos visto algunos consumos de potencia específica, consumida propia por el instrumento. Habíamos visto que había unas constantes, y esa constante tenía que ver que lo parecido a lo que ustedes me están diciendo, si era voltímetro o amperímetro, alcance sobre número de divisiones. Y si era un batímetro, alcance de tensión por alcance de corriente sobre el número de divisiones. La inversa de esa constante tenía que ver con la sensibilidad del instrumento. ¿Sí? Bueno, fíjense en que acá en un instrumento digital no es ni... El concepto general es parecido, pero la forma de cálculo no. Se saca una resolución porcentual a la cual se le afecta al rango máximo que yo fije en escala del instrumento y a partir de ahí saco la sensibilidad de ese equipo. Exactitud. El concepto es el mismo. Exactitud es la diferencia entre lo que yo mido, la discrepancia existente entre lo que yo mido y el verdadero valor. Pero en estos tipos de instrumentos aparecen varios factores que atentan contra esa exactitud, como ser linealidad del integrador. Recién dijimos que los instrumentos son integradores. Corrimientos en las 24 horas a plena escala. Fíjense en que me dice el fabricante, mire, cuando usted pone un instrumento y lo deja conectado a 24 horas a plena escala, usted va a tener errores de más o menos 0,005%, nada. O sea que ese instrumento, si usted está midiendo, por ejemplo, pone un tester en el toma corriente que mida los 220 voltios de la red, siempre y cuando en la red eléctrica no pase nada, en la red de distribución, ustedes están viendo
midiendo una baja tensión, 220 voltios, y ustedes van a tener oscilaciones o errores con respecto del verdadero valor en una discrepancia de más o menos 0,005%. Si a esto lo dividen en 100 y lo multiplican por 220, esa es la banda de error que tiene, nada. O sea que deberían haber pequeñas fluctuaciones que quizás algunas ni tan siquiera son imperceptibles por el instrumento, ni tan siquiera les muestra esa oscilación. Corrimientos de cero, bueno, una causa de error también, 0,01%. Los atenuadores, problemas en los atenuadores. Instrumentos que pueden estar ensayados a 6 meses, nada. Fíjense en 0,0 sobre 100, por lo que ustedes estén midiendo, le da nada, un error, nada. O sea, es un instrumento que, fíjense, tiene porcentajes tan bajos. Sus factores que atentan contra la exactitud del instrumento, es decir, que la discrepancia entre lo que yo mido y lo verdadero tenga un cierto valor, es casi nada, porque tiene porcentaje sumamente bajo. Promedia el fabricante todos estos factores, causas de error, y le da un error, un final, le dice, mire, la exactitud publicada para este instrumento es de más o menos 0,095%, o sea, nada. Muy bajito, porque esto recuerden que en por ciento, en tanto por uno, por unidad, es esto sobre 100, o sea que se le agregan 2 ceros más, por lo que ustedes estén midiendo, o sea que lo que ustedes se pueden llegar a correr del verdadero valor es muy poquito. Esto de alguna manera me da una pauta, una idea de la discrepancia que yo puedo tener entre lo que realmente mido y el verdadero valor. O sea que está muy próximo lo que yo mida a mi verdadero valor. Pero eso va a depender a su vez de algunas condiciones. Y son condiciones externas del ambiente en el cual estoy haciendo la medición. Por eso se hablan de magnitudes de influencia. Temperatura ambiente. El instrumento va a tener esta exactitud que yo le publico, pero siempre y cuando usted lo haga trabajar entre 5 y 40 grados. Ay, pero voy con un instrumento digital, como yo les comentaba de algunas experiencias que tuve, donde tenés que trabajar cerca del hogar de una caldera y por más que estés un poco lejos y tenés temperatura de 50 grados, más de 50 grados, y vas con un instrumento digital. Tenés que hacer una prueba en una máquina para ensayar una máquina, supóngase un transformador de potencia, y tenés que, lo mandan desde el sector de ingeniería para que ustedes diagnostiquen una máquina, y tenés en las horas picos, mañana, mediodía, zona de la siesta, hora de la siesta, te vas a Santiago del Estero, te vas a Chilecito, te vas a la zona de La Rioja a hacer las pruebas en las estaciones transformadoras y tenés cerca de 60 grados, 50 grados fácil, 50 y pico de grados. Y de golpe, hay zonas desérticas, son un poco desérticas, llega la oración, como le dice la gente en la zona, es decir, 7, 8 de la noche, y te bajó la temperatura a 2 grados, 1 grado. Bueno, y vos estás en el medio, trepado en la máquina haciendo mediciones, con un instrumento digital. Estás fuera de los rangos que el instrumento te dice. Entonces, sí, bueno, esto es bajito siempre y cuando vos me trabajes entre 5 y 40 grados. Estamos en temperaturas distintas, sonaste, no sé qué es lo que te dará. Humedad, 20% a 80%. Por eso es que los viejos ingenieros te decían, mira, jovencito, si vos estás por hacer medición en la máquina, hay mucha humedad. No tan solo porque, por ejemplo, pruebas de aislación no se pueden hacer con tanta humedad presente, por ejemplo, sino que también a veces los porcentajes de humedad son tan altos que estás a veces cerca de los límites superiores. Entonces este instrumento te puede medir cualquier cosa, puede medir errores. Te dice, yo te doy esta exactitud, pero si vos me lo haces trabajar en esto, kilopascales de presión. Recuerden que un pascal es una unidad de presión bastante baja, entonces entre 70 y 10.630 kilopascales, este instrumento funciona bien con la exactitud que yo te estoy publicando. Tensiones de más o menos un 10%. Si vos tenés un desbalance en las tensiones y tenés niveles de tensiones más altos, ya no es problema mío.
La frecuencia, yo te digo que el instrumento mide con una buena exactitud, que es lo que te publico, pero si vos a la frecuencia eléctrica está en más o menos un 5% la nominal. Vos lo haces pasar, trabajar el instrumento con otra frecuencia, o te pasas de la banda y el instrumento va a medir mal. Y así. Entonces, fíjense en que el ambiente en el cual se hace la medición influye. Y eso el fabricante te lo publica. Y después vos no le vayas a decir, no, mire, su instrumento mide mal, voy a reclamar la garantía. No, él te va a decir, el instrumento mide esto. Yo si quiere se lo pruebo y le verifico que la exactitud es la que yo le dije. Lo prueban, dicen, sí, mire la exactitud. ¿Usted qué problema tuvo? Y no, mire, que yo medí, me tiene que dar tanto y me dio otro valor. Bueno, pero ¿cuáles fueron las condiciones externas en las cuales usted lo hizo trabajar al equipo? Y no, mire, yo lo estuve haciendo trabajar a tanta temperatura o con tanta humedad o con tensiones desbalanceadas. Ah, no, mire, ahí el problema es suyo, porque yo le especifiqué que la exactitud que involucra todos estos factores vale tanto siempre y cuando usted lo haga trabajar en condiciones externas ambientales que sean, no tan solo ambientales, sino también eléctricas, que sean de tantos valores. Si usted lo hizo fuera de esa banda, mire, el problema es suyo. Ingeniero, Sí, entonces un instrumento digital siempre va a venir mal en días de lluvia. no es que mide mal, sino que este número que está acá eh, no va a ser el mismo. Podés tener números más grandes. Entonces, las exactitudes que vos podés tener son, digamos, la discrepancia entre el valor que vos medís y el valor real va a ser un poco mayor. Eso es lo que te está diciendo. Por supuesto que normalmente tienen valores sumamente bajitos. También depende cuándo o para qué estés haciendo la medición. Si estás haciendo un ensayo de campo, donde vos tenés que tomar algunos valores como para que tener alguna idea y salir del paso, o estás haciendo un trabajo de diagnóstico muy específico, donde sí influye. Yo con la humedad hice pruebas con humedad en lugares donde había humedad. Normalmente influía poco, pero sí lo vi muy presente con la temperatura. Y eso tiene que ver con lo que alguna vez dijimos, que es con la naturaleza de los materiales. Los materiales semiconductores tienen como enemigo la temperatura. ¿Por qué? Porque con la temperatura empiezan a haber conducciones. Y entonces el instrumento opera distinto, maneja esas variables de manera distinta y empieza a medir mal. Entonces con temperatura sí, yo vi que muchos instrumentos tuve problemas. Salvo con los instrumentos, que algunos me dicen que le hago propaganda, pero no, pero realmente con estos instrumentos electrónicos que trabajan con display de 7 segmentos, bastante robusto, con una electrónica bastante interesante, porque con aquello que hace la gente esta de Transitron, yo con ese hice pruebas en estaciones transformadoras y demás, y la verdad que en ambientes bastante hostiles, en La Rioja, en Santiago del Estero, en Catamarca, sobre todo en Santiago y La Rioja había temperaturas que eran infernales, donde habían tocado hacer pruebas donde si vos bajabas el transformador tenía una cabra en un lado y una víbora que te esperaba en la batea del transformador. eh, y no había nadie más, y un electricista de planta que era alguien del pueblo de por ahí nomás, que a lo sumo te abría la puerta y con suerte te desvinculaba la máquina, no mucho más. Y vos tenías que ir a hacer pruebas y eran temperaturas tremendas, insoportable el calor que hacía, y no tan solo el calor, sino la cantidad de insectos, de bichitos, que yo poner que uso lente para hacer las pruebas, para poder ver uso lente, ha llegado un momento que ya no podía prácticamente divisar nada de lo que estaba leyendo por la cantidad prácticamente tapado los ojos de la cantidad de insectos. Un calor insoportable. Y mucha gente se descomponía eh, del calor, sobre todo la gente ya un poco mayor. Eso me ha tocado verlo y asistir incluso a mucha de esa gente, porque es insoportable hacer una especie de lipotimia tras de los calores tan intensos. Bueno, hay instrumentos digitales con los que no, esas temperaturas no las soportan. Es más, usted a veces cuando está trabajando una máquina en potencia,
está con zapatos dieléctricos, nos pasaba que se nos derretían un poco en el metal del transformador, de la tapa del transformador, se nos derretía un poco el botín. Los instrumentos, el plástico se empezaba a reblandecer. Los instrumentos que no le pasaba nada eran estos de Aldo Marconi. Los instrumentos estos Transitron, pero no tenían problema. Medían sin problema. Yo no tuve problema. Bueno, justamente porque ese fabricante diseña la máquina de forma tal que este rango de temperatura lo hace más amplio. Entonces eso le permite a usted hacer mediciones en valores de temperatura más altos. Bueno, algunas otras especificaciones, estabilidades a corto plazo, básicamente